Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No pudo contenerse cuando se enteró. En Hinayurek fue una escena. Todo comenzó en un evento aparentemente tranquilo, donde muchas celebridades se habían reunido para una gala benéfica. En Hinayurek llegó con su clásica elegancia, luciendo un traje sobrio, saludando con cortesía y regalando sonrisas cautivadoras a la prensa. Nada parecía indicar que la noche tomaría un giro inesperado. Sin embargo, tras bastidores, corrían murmullos que poco a poco llegaban a oídos del actor. Y fue cuando alguien, con torpeza o intención, le susurró una noticia que cambiaría por completo su estado de ánimo. El rostro de Enjin se transformó en cuestión de segundos. Primero frunció el ceño, después bajó la mirada como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Intentó disimular, tomó un vaso de agua y caminó hacia una esquina del salón. Algunos colegas notaron el cambio y se acercaron, pero él levantó una mano, pidiendo un momento a solas. El murmullo, sin embargo, no dejaba de crecer, y su incomodidad era cada vez más evidente. Lo que más sorprendió a todos fue el momento en que Hinayurek, con una mezcla de frustración y emoción contenida, golpeó con la palma una mesa cercana. La copa que estaba ahí cayó al suelo, haciendo un ruido seco que silenció parte del salón por un instante. Los organizadores se acercaron alarmados, mientras el actor respiraba profundo e intentaba recomponerse. A pesar de su carácter generalmente reservado, algo dentro de él había estallado. La escena no pasó desapercibida para nadie. Los asistentes intentaban averiguar qué podía haber provocado semejante reacción. Algunos comenzaron a susurrar nombres, posibles traiciones, decisiones laborales inesperadas. Otros apostaban por un tema del corazón. Lo cierto es que el misterio no hacía más que alimentar la tensión en el ambiente. En Hinayurek, por su parte, decidió salir al jardín del lugar, como si necesitara aire para aclarar su mente. Pero las cámaras, discretas y atentas, captaron cada movimiento suyo. Ahí, bajo las luces tenues del jardín decorado con faroles, se le vio hacer una llamada. Hablaba con intensidad, gesticulando, caminando de un lado a otro. Aunque su voz no alcanzaba a escucharse, la expresión en su rostro era suficiente para entender que la conversación era todo menos tranquila. Finalmente, terminó la llamada y se quedó quieto, mirando al suelo. Por un instante, pareció completamente ajeno al evento al que había sido invitado. Poco después, algunos allegados se le acercaron nuevamente. Entre ellos, una actriz con quien había compartido pantalla años atrás, le tomó del brazo y le habló al oído, aparentemente tratando de calmarlo. En Hinayurek asintió con la cabeza, pero sus ojos seguían brillando de una manera poco habitual en él. Se rumorea que lo que escuchó aquella noche tenía que ver con una persona que aún ocupa un lugar especial en su corazón. Y esa información fue, al parecer, demasiado para contenerla. Mientras tanto, en las redes sociales ya circulaban fragmentos de vídeo del momento en que golpeó la mesa. Algunos usuarios lo defendían diciendo que todos tienen derecho a perder la calma cuando se trata de asuntos personales. Otros, en cambio, comenzaron a especular si estaba al borde de una crisis emocional. La escena fue analizada una y otra vez, y cada gesto suyo se convirtió en motivo de interpretación. El equipo de prensa del evento evitó pronunciarse sobre lo ocurrido. Ningún comunicado oficial fue emitido, lo que solo alimentó el morbo. Los medios intentaron obtener declaraciones, pero el actor abandonó el lugar antes de que terminara la velada. Se subió solo a un coche, sin dar entrevistas, sin despedirse. Su silencio fue aún más elocuente que el episodio que acababa de protagonizar. Días después, Hinayurek publicó una imagen en sus redes. Un paisaje nublado con una frase escueta que decía: algunas verdades no necesitan explicación. Esa frase fue interpretada como una respuesta indirecta a la ola de rumores que se desató. Aún así, lejos de aclarar, la publicación dejó a sus seguidores con más preguntas que respuestas. Las teorías se multiplicaron como fuego en pasto seco. Entre las hipótesis más comentadas estaba la posibilidad de que alguien cercano le hubiera ocultado algo importante.